Ya tenemos entonces 1 Corintios 2. Hoy vamos a, no sé si abarquemos todo, pero mi intención primaria es abarcar de los versículos 6 al 9. Repito, pues no sé si lo veamos todo, porque en esta pequeña porción hay al menos 4 versículos que han sido mal interpretados en la historia del cristianismo. Hoy vamos a remontarnos hasta Orígenes, Crisóstomo, Jerónimo. Es un pasaje hermoso, un pasaje hermosísimo. Como pues ya les he hablado de esta parte de 1 Corintios 2. Sin embargo, pues vamos a ver unas interpretaciones erradas. Y vamos a no solo a criticar las interpretaciones erradas, porque de nada sirve que ponernos a criticar, sino lo que se pierde por esas interpretaciones erradas y cómo abrazamos el Evangelio con las interpretaciones más coherentes con el texto, más acertadas teológicamente hablando, y pues ya iremos viendo, ¿no? Vamos a leer entonces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9, para que entremos en contexto. Dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Grabes eso. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Aunque ya lo vimos, ¿no? Siempre haga énfasis en las cosas que le digo porque va a servirnos para lo que vamos a ver. Dice el versículo 2: pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor, y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La porción que vamos a empezar a ver hoy, desde el versículo 6 hasta el versículo 16, o sea, el último versículo del capítulo 2, le he puesto por título: la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. La sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. Ya el título nos empieza a hablar algo muy tremendo. La sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. Recuérdense que la porción anterior, que fue del 1 al 5, le llamamos la sabiduría de Dios, o mejor dicho, la predicación centrada en Cristo y el poder del Espíritu. La predicación centrada en Cristo y el poder del Espíritu. Y ahora entonces vamos a ver la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu, que es parte del poder del Espíritu que estuvimos hablando, pues es que el Espíritu mismo entonces revela la sabiduría de Dios, o sea, está conectada. ¿Qué predicamos? La sabiduría que nos es revelada por el Espíritu, y ese mismo Espíritu es que con poder actúa en nuestra vida para poder entender la sabiduría de Dios. ¿Estamos? Bien, empezamos con el primer versículo. Pablo dice: sin embargo, sí hablamos sabiduría. O sea que yo por eso le he puesto aquí a este encabezado: la sabiduría que sí hablamos. Pablo dijo que cuando fue a ellos no fue con sabiduría de palabra, ni con superioridad filosófica, ni retórica, y que no se basó su mensaje en la sabiduría. Sin embargo, ahora dice Pablo: bueno, en verdad sí hablamos. Noten el contraste del capítulo 1 y el capítulo 2. O sea, el capítulo 1, Pablo dijo: la necedad de la predicación muestra la sabiduría de Dios. En otro sentido, aunque sabemos que Pablo lo está diciendo de forma sarcástica, está diciendo que la sabiduría de Dios es realmente necedad.
para lo que se pierde, ¿no? Pero para lo que se están salvando es poder de Dios. La sabiduría de Dios, él primero lo contrasta con lo que ellos llaman necedad. Luego dicen, Pablo ahora sí ya deja el sarcasmo y dice, no, mira, vamos a hablar, es como que dijera Pablo, ok, y esto es sí, la necedad de la aplicación, sí, la necedad de la sabiduría de Dios. Porque por eso es que dice, vemos antes en el capítulo 1, cuando él dice, noten ahí el capítulo 1, versículo 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. O sea, Pablo llama a la sabiduría aquí, de manera sarcástica, como dije, necedad. Pero Pablo en el capítulo 2 entonces se pone serio y dice, ok, vamos a hablar algo real. Y Pablo dice, ok, sí hablamos sabiduría, en verdad sí. Solo que la sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría. O sea, lo que ustedes llamaron sabiduría no es la sabiduría verdadera, sino la sabiduría de Dios. Pablo deja el sarcasmo para pasar ahora sí agarradas, como quien dice, las riendas de la conversación. Y Pablo va a decir algunas cosas de esta sabiduría que la hacen verdadera. Pablo afirma al menos estas 5 cosas de esa sabiduría. Dice que sí existe, o sea, que sí existe una verdadera sabiduría. Pero también dice algo, dice que no proviene de este siglo. Noten allí, en el capítulo 2, versículo 6, dice no una sabiduría de este siglo, literalmente. Ahora, siglo ahí es aeón o eón, y significa corriente del mundo, significa eterno, significa siglo. Tiene varios significados. Pero lo que Pablo está diciendo no es una sabiduría, en términos para que lo entendamos fácil, no es una sabiduría de este mundo. ¿Me explico? Pero también dice que esta sabiduría fue predestinada por Dios. Eso lo vemos en el versículo 7. La parte B dice, desde antes de los siglos Dios predestinó. ¿Qué cosa? La sabiduría. Esa sabiduría Dios la predestinó desde antes de los siglos. Y aquí los siglos antes del mundo, antes de la creación. ¿Le recuerdan ustedes Efesios? Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Pero también la sabiduría tiene algo que no es, algo que no logró la sabiduría humana, por muy elevada que llegó a ser, no logró hacer. Y es que la sabiduría de Dios tiene un propósito redentor y glorioso. ¿Se dan cuenta lo hermoso? Como Pablo dice, no, en verdad nosotros sí hablamos sabiduría, solo que esta sabiduría es la verdadera, no viene de este mundo, o sea, que está arriba de este mundo porque es eterna, porque fue predestinada por Dios y es eterna. Tiene un propósito redentor que ninguna sabiduría alcanzaría, y glorioso porque ninguna sabiduría brillaría, tuviese tan resplandor como la sabiduría de Dios. De hecho, la sabiduría de Dios, vamos a ver más adelante, pues que, como dice el versículo 7 al final, Dios predestinó para nuestra gloria. Por eso es una sabiduría gloriosa. Y la quinta cosa que Pablo habla de esta sabiduría es que no se rechaza toda sabiduría, porque aún la sabiduría mundana está subordinada a la sabiduría divina cuando se usa bien y cuando busca los fines que le corresponde buscar. En otras palabras, nosotros podemos decir que el mundo no tiene sabiduría. El mundo tiene sabiduría y por eso la medicina avanza, la ciencia avanza. Me explico, porque hay una sabiduría, pero esa sabiduría es una sabiduría que Dios en su gracia permitió, pero no es ni siquiera una pizca de lo que es la verdadera sabiduría. Entonces Pablo está diciendo aquí también, no rechazamos toda sabiduría, pero sí hablamos sabiduría que es de otro origen. Ahí está en el tercer punto, el origen es divino. ¿Estamos claros aquí? Y aquí pasamos entonces a una parte que viene la primera mala interpretación que muchos dan a este pasaje. Pablo dice, entonces, en palabras resumidas, que el evangelio es la sabiduría, es la verdadera sabiduría. Pero Pablo dice algo que puede confundir a muchos y ha confundido a muchos. Dice, sin embargo, hablamos, escucha esto, hablamos, Pablo se incluye, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pensemos qué nos viene a la mente con esta palabra inmediatamente, madurez. Pensemos un poquito. Hablamos
sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Algunos han dicho, ya les empiezo a decir algo, que esto es Pablo hablando de los discípulos y él. O sea, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, yo, Pablo, Juan, Pedro, Lucas, Santiago, hablamos madurez. ¿Han escuchado a alguien aquí esa interpretación? Bueno, está peor la cosa. Pero sí, es una interpretación que se maneja en ciertos círculos evangélicos. El problema con esa interpretación, porque claro, ellos se toman de que dice hablamos, o sea, sin embargo, hablamos. Claro, dice que fue a ellos sin excelencia de palabra, ¿verdad? O sea, que fue hablando como torpe. Pero hay una sabiduría que él sí sabe hablar y que la habla con los manes pro. ¿Se entiende? Muchos entienden este pasaje así, para que sepan. Bueno, de repente yo creo que, ¿cuántos han escuchado de la exposición de 1 Corintios en alguna iglesia donde haya ido? Por eso. Pues yo, bueno, no, en verdad en Panamá no, pero sí he visto muchas predicaciones. Pero sí, ahora, ¿cuál es el problema con pensar que Pablo está hablando? Imagínense en la iglesia, siempre hagan, mire, un examen que a usted le va a ayudar, un examen, me refiero a un tips, una forma de examinar el texto, y pues a los que nos están viendo también van a salir bendecidos, aunque no estén aquí, que les va a ayudar a entender la escritura. ¿Saben cuál es? Es ponerse en los zapatos, en este caso, de los corintios. Entonces, si a mí me viene aquí y me dice alguien, y esta es la carta, y yo le estoy diciendo, cuando fui a ustedes, no me propuse más nada que hablar de Jesucristo este crucificado. Sí, yo lo recuerdo. Te van a decir, ¿verdad? Yo lo recuerdo, sí, es verdad, es verdad. Ey, Saso, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Sale por ahí otro hermano, me consta. Sin embargo, hablamos sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez. O sea, ¿ya me estás entendiendo? ¿Qué le importa a la congregación? A menos que eso sea una forma de escrito payaso, arrogante. Pues no, cuando fui a ustedes hablé tonterías. Pero cuando me reúno con los apóstoles hablamos cosas profundas. ¿Entienden el problema de esa interpretación? Oh, aquí hay sabiduría. Entonces, pero claro, pensemos en otra explicación. Esa es la primera que está errónea de salida, se lo digo. Pero otra que todavía esta con el lenguaje podría pasar. En el contexto histórico y cultural nos ubica de que no puede ser esa. Sin embargo, con la semántica uno puede empezar a perderse un poquito. ¿Por qué? Porque dice, sin embargo, hablamos madurez entre los que han alcanzado, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces aquí otros dicen, bueno, no puede ser, que no tiene sentido que Pablo diga eso como en forma, vean que yo sí hablo pro con otros manes pro, sino que involucra a la iglesia. Solo que entonces llegan a la segunda interpretación de que es que en la iglesia Pablo habla y se dirige a unos que están más elevados, que saben más. Y claro, a esto, usted escucha una predica de esto y va a decir esto porque vamos a hacer un ejercicio. Quiero que busquen las versiones que más nos gusta leer a ustedes. Bueno, me incluí para no ser mal orador. Pero en verdad las que les gusta leer a ustedes. Quiero que alguien me lea Nueva Traducción Viviente. Otra persona me lea TLA. Otra persona me lea vamos a ver. Otra persona que me lea, vamos a buscar. Bueno, ya les digo. Lo tenía por aquí, ahora se me perdió. NTV, TLA. Vamos a... Ya les digo. Hay una que se llama versión la palabra BLP. ¿Alguien que la pueda leer? Otra que habla, busque Dios habla hoy. Ajá, ¿cómo que? No, la española, versión española.
Otra persona que lea, vamos a ver. Otra persona, me falta una versión que no la encuentro aquí, ya les digo. Ajá, ya, palabra de Dios para todos también. Esas, ¿cuántas mencioné? ¿4 o 5? Sí, bueno. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Hay alguien aquí? Ok. Empezamos pues con, ¿cuál es la más favorita? A ver, vamos a ver cuál es la más favorita. Lenguaje actual, dice, porque yo no entiendo nada de ese, vosotros sabéis. Entonces tengo que usar lenguaje actual. Y esto es una, bueno, queda aquí grabado igual para los que no vinieron, pero esto es una explicación porque yo les digo siempre que hay que hacer ejercicio desde las más formales, equivalencia formal, luego ir hasta las dinámicas, pero a veces cuando hacemos el proceso al revés, podemos interpretar, porque miren cómo se desprenden estos significados de las versiones que vamos a leer. Adelante el primero, no sé quién va a ser primero, Eliasip. El versículo 6. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplean la gente. Y gobernantes de este mundo, el poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Ok. Lee de nuevo las dos primeras líneas. Escuchemos. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Ok. Cuando hablamos con los que ya entienden qué. No, se saltará una palabra importante. Entienden mejor. Ahí hay una separación de los que entienden mejor y los que entienden peor. ¿Verdad? Automáticamente se produce una separación. Porque ese mejor no está en el griego. Pero claro, acuérdense que estas versiones funcionales o paráfrasis son interpretaciones ya que el autor le da al texto. O sea, muchas veces cuando usted estudia esta versión, usted está comiéndose la interpretación de alguien, no lo que dice el versículo en sí. Con todo y eso, obviamente las formales también son interpretación, pero menos interpretación que las que son paráfrasis o más funcionales. O sea, en español tenemos ese problema y no se va a solucionar, hermano. Sin embargo, estamos más cerca cuando usamos las formales. ¿Cuáles son las formales? NBLA, LBLA, Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, Biblia Textual, en este caso edición 3, aunque va por la cuarta, no se engañe, está mejor la versión 3, así que aparece mucho como BTX. Bien, recuerden que esto es un estudio también que yo transformo como prédica, pero es un estudio. Por eso pueden participar un poco más y pueden, pues, solo que de repente yo me arrebato y me enciendo y ya me pienso que estoy predicando, pero eso también está bien, ustedes salen beneficiados. TLA. Nueva traducción viviente, perdón. Alemana acá, Mariela. Nueva traducción viviente. Ahorita viene José entonces para que no se quede por ahí. Versículo 6. Escuchen con atención, hermanos. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son conmigo. Exacto, gracias, hermana. ¿Se dieron cuenta? Cuando estoy con creyentes maduros, por lo tanto también implica que estoy con creyentes inmaduros también a veces. En la iglesia estamos con creyentes también inmaduros, según esta traducción. Claro, la segunda parte de este versículo sí lo vamos a ver más adelante, que sí atinó perfectamente, igual que el anterior, pero tenemos que tomar. Ahora, esto no es arbitrario, ya les iré explicando. Bien, ¿cuál es la otra que dije? Dije palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. ¿Quién la tiene? Palabra de Dios para todos. Hermana Sabdi. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. ¿Vieron? Ahora es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, de nuevo. Vemos que ese fraseo
implica como que hay dos grupos al menos. Dios habla hoy, Mimi. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, Wow. hablamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Sí, ahora, esta se fue más allá. Esta se fue más allá. Sin embargo, dice cuando los que han alcanzado madurez en su fe. Eso no está. Eso no está. Así que vemos que tampoco ese pasaje nos ayuda mucho. La otra versión, ¿quién fue que me preguntó? ¿Qué es la versión, Jan, la que la buscaste? BLP, la versión española. ¿O alguien la tiene? Dale, Saso. Sin embargo, también nosotros disponemos de una sabiduría para los formados en la fe. ¡Ajo! Eso, Dios santo, se puso peor, ¿se dieron cuenta? Tal vez dijeron, puede ser peor. Bueno, ahí está. De nuevo, hermano. Sin embargo, también nosotros disponemos de una sabiduría formado para los... No, para los... Perdón, lo repito. Ajá. Sin embargo, también nosotros disponemos de una sabiduría para los formados en la fe. Una sabiduría que no pertenece a este mundo ni a los poderes perecederos que gobiernan este mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso entonces, ¿qué lío tenemos allí? ¿Cuáles son los maduros? Eso es lo que vamos a desentrañar primero. ¿Quiénes son los maduros? Alguien ahora que lea la versión de ese pasaje, Torres Amat. Por favor, Torres Amat. La versión Torres Amat. Bueno, para los nuevos no lo conocen, pero aquí siempre también usamos esa versión. TA, aparece TA. Amén. Dale esa tú de nuevo. Ahora escuchemos, presten atención. Esto no obstante, enseñamos sabiduría entre los perfectos o verdaderos cristianos. Ok. Mas una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, los cuales son destruidos con la cruz. Bueno, vieron Torres Amat, excelente. La parte B, malísima. Ya les explicaré por qué. Ahorita vamos allá, no se preocupen. Bueno, ahorita o el otro miércoles. Pero quiero que usted, porque siempre trato de que usted entienda su Biblia para que también pueda hacer su lectura exegética correcta, ¿no? Entonces vemos que aquí verdadero cristiano no aparece. Pero Torres Amat, esta Biblia es de 1825, para que sepan. Torres Amat, que son dos torres y Amat, ellos se encuentran allí que eso se está hablando de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, ellos ponen verdadero cristiano para que el lector entienda que está hablando de madurez, es hablando del que es cristiano. Como diría alguien por allí, el que es cristiano. ¿Ya? Nácar Colunga, que es otra versión también muy buena. Nácar Colunga. Alguien que lea el mismo pasaje en la versión Nácar Colunga. Amén. Dale, Saso, elévate nuevamente. Tú y yo hablamos sabiduría. ¿Cómo lo aplicamos mal de una vez? Ahí está. Dale. Hablamos, sin embargo, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, abocados a la destrucción. Ok, Nácar Colunga, ellos logran traducir esto, ahí los dos están bien. Solo que claro, que no nos dicen mucho perfecto, pero la palabra teleios, que es la palabra que se usa allí, teleios en griego, que es pleno, completo, perfecto, maduro, implica obviamente ese significado que él le pone, que es de perfectos. Pero no se preocupen que esa palabra, aunque sea perfecto y no nos dé mucho, sí nos dice algo. Pensemos ahora en el contexto de lo que Pablo está hablando. Pablo ha venido hablando en el capítulo 1, síganme con su Biblia, todos con su Biblia. Pablo ha venido hablando lo siguiente, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Hay un grupo, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay dos grupos, los que se están perdiendo y los que se están salvando. Luego dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. No quiere decir todos los judíos, ni tampoco quiere decir todos los gentiles, sino los que se basan en los parámetros gentiles y los que se basan en los parámetros judíos. Pero ambos, tanto gentiles y judíos, tienen entre ellos creyentes y no creyentes. Luego el apóstol dice
que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Aquí vemos necedad, sabiduría, solo que necedad aquí en este caso, Dios lo hace sabio y a los sabios lo hace necios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Lo mismo pasa aquí, vemos estos dos grupos, solo que igual el débil Dios fortalece y el fuerte Dios también debilita. Y lo vil y despreciado del mundo, que entra en un solo grupo, que se supone que yo les expliqué que es sin gerencias, es como casi decir el huérfano, los que no tienen nada, porque son allí ajenés, en contraste con eugenés, que es buena cuna. Dice, a eso vil y despreciado del mundo ha escogido Dios y lo lleva a lo más extremo, lo que no es, lo que ustedes dicen que no existe, para avergonzar a los que dicen que existe. Vemos dos grupos, vemos todo esto pasar hablando de dos grupos. Luego dice, cuando fui a vosotros proclamando el testimonio de Dios, no fue entonces con palabras de sabiduría. Ojo, si él estuviera hablando de una sabiduría más superior con un grupo, entonces él estaría diciendo, fui con ustedes a hablar de sabiduría, no una sabiduría superior o excelente, pero con otro grupo sí hablé una sabiduría excelente. ¿Me entienden? Porque él dijo que cuando estuve con ustedes no hablé más que Cristo y este crucificado. Y luego dice, sí hablé sabiduría, pero entre los maduros. Entonces aquí vamos a explicarlo. Los maduros no son una élite intelectual, sino creyentes, escribí mal creyentes, discúlpenme, creyentes rendidos a Cristo. Bueno, corrijo aquí porque no tengo mi toque, no me deja. Creyentes, ahora sí. Sino creyentes rendidos a Cristo. O sea, los maduros son creyentes rendidos a Cristo. O sea, maduro es cristiano. Aquí Pablo usa maduro como sinónimo de cristiano. ¿Ya? Ahora inmaduro, aquí Pablo, eso es lo tremendo, Pablo era un crack, y por eso que a veces dice Pedro, pues, y muchos lo corroboran, que es difícil a veces entenderle, porque Pablo no pone inmaduro al no creyente, sino que él dice que el creyente ha alcanzado perfección, ha alcanzado madurez. ¿Pero por qué? Por lo que el evangelio ha hecho en él, de cambiar su vida a una vida plena en Cristo. Obviamente, luego Pablo va a tratar este tema en el capítulo 3, y ahí sí va a poner maduros y niños. Entonces, ahí sí no va a quedar, ¿viste, Pablo? Arriba estaban maduros y también entonces están niños. No, es que Pablo después va a explicar por qué va a poner en contraste maduros y niños. Pero en el momento Pablo no ha desarrollado el tema de la madurez y la niñez y madurez o la niñez, sino que Pablo está hablando, distinguiendo desde el capítulo 1 entre creyentes y no creyentes. Así que los maduros son los que han aprendido a ver la cruz como poder y sabiduría divina, o sea, todos los creyentes. Son los que dicen en el capítulo 1, versículo que leímos. Ajá, exacto. No, me refería al otro, Ajá, exactamente, al 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero tropiezo para los judíos y necedad para los que se pierden. Recuerden eso. Es necedad para unos, pero para otros no es necedad, sino sabiduría. Y los que le han reconocido como sabiduría y como poder, entonces esos son los creyentes. Y los que no le reconocen son los no creyentes. Entonces Pablo dice, y vamos a ver lo que sigue en el texto. Porque él dice que esa sabiduría que hablan los maduros, ojo, que hablan los maduros, ¿qué dice? ¿Qué dice que tiene esa sabiduría? Dice que no es una sabiduría de este siglo. Pero ¿qué dice el 7? Perdón, ¿qué dice el 8? Vayan al 8. Si lo hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Se dan cuenta? El 8 dice, si lo hubieran entendido. ¿Escucharon? Bien, présteme atención. Le dije que este era un pasaje complicadito, pero digo, yo estoy tratando de ponérselo fácil. Pensemos, hablo sabiduría, verdadera sabiduría con los que han alcanzado madurez. Pero esa sabiduría es el evangelio, porque él dice que esa sabiduría no la entendieron los que crucificaron a Jesús. ¿Qué fue lo que no entendieron? Los misterios de los jinetes de Apocalipsis. El evangelio. ¿Qué entendieron? ¿En cuántos días se hizo la creación literal, la tierra plana? No. El evangelio. Eso fue lo que no entendieron y por eso crucificaron. Exacto. ¿Pero me están entendiendo? Pues en este mismo pasaje, Pablo dice que dice, de hecho, en nuestra Biblia, aunque en el griego no está, empieza la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Claro, no está, pero implícitamente está. Porque él viene hablando de la sabiduría y dice, ninguno de los gobernantes del siglo la ha entendido. ¿Qué cosa? La sabiduría. Ok. Pablo dice que cuando fue
con ellos, les habló del evangelio. Y él no está diciendo que hay una élite, sino está diciendo ahora, les hablé el evangelio y ese evangelio que les hablé es la verdadera sabiduría. O sea, no se crean tontos, sino sabios, porque el Señor les ha dado a usted la verdadera sabiduría y los tontos son otros. Eso es lo que está diciendo. Si hablamos sabiduría, ellos creen que no, pero el evangelio que ustedes aceptaron y que yo les hablé cuando fui a ustedes, dice Pablo, esa es la verdadera sabiduría. En forma sencilla. ¿Estamos claros ahora sí? Eso es lo que significa entonces este pasaje. Miren lo que dice, lo que dice Carleton Tope. Dice, Pablo no está hablando de dos clases de cristianos, los bien informados y los principiantes. Todo el tiempo, como ya les mostré, ha hecho un contraste entre los creyentes y los incrédulos, no entre los cristianos maduros y los inmaduros. Obviamente presento mi bibliografía para que vean que no estoy hablando de mi cuenta, aunque la tarea la hice yo de mi cuenta, siempre busco respaldo en los eruditos, ¿ya? Entonces, ahí pues tienen la evidencia textual. No entre cristianos maduros y los inmaduros. Pero no solamente le mostraré esa evidencia, sino que el gran, que yo admiro también muchísimo, Charles Hodge, dice lo siguiente. Por los maduros, el apóstol se refiere al pueblo de Dios. No distinción entre pueblo inteligente de Dios y pueblo brutito de Dios. ¿Ya? Aunque pareciera, hermano, a veces. Realmente Dios no distingue así, son distinciones humanas. Es sabiduría humana cuando hablamos así. ¿Ya? Oye, como que eso, uy, Señor, el Señor, bueno, líbralos del complejo. ¡Pah! La gloria. Recuerden que Dios no salva por coeficiente intelectual, sino por su gracia. Diga el fuerte, el débil. Exactamente. Y el que te falta sabiduría. Ahí está. ¿Y él la dará? Ya, ¿qué más tengo que decirle, hermano? Ya, ¿qué más? Si no te quejes ni te sientas, vea la Biblia. Pero mira lo que dice, por lo maduro el apóstol se refiere al pueblo de Dios. Escuchen, distinguido de los hombres del mundo. De nuevo, así como Tope, así mismo Hodge coincide que está distinguiendo entre el pueblo de Dios y el mundano. Y por sabiduría, dice, no una doctrina superior o secreta, como expliqué en las dos primeras interpretaciones. No una doctrina superior o secreta, sino, ¿qué palabra usó? Por eso Hodge me encanta. ¿Qué palabra usó? ¿El qué? El sencillo. Pero eso, por eso es tan sabio el evangelio, es tanto sabiduría que al mismo tiempo que es sencillo, la gente no lo entiende. El inconverso no lo entiende. Pero ¿se acuerdan cómo se llama esta porción? ¿Cómo le puse el título? Nosotros tampoco la entenderíamos. La entendemos por el Espíritu. Entonces, por sabiduría, no una doctrina superior o secreta, sino el sencillo evangelio de Cristo, que es la verdadera sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría humana. Qué hermoso, ¿verdad? En verdad sí creo que terminaremos el otro miércoles, pero bueno, no importa. Ahora, la sabiduría que el Espíritu revela, y esa sabiduría de la cual sí hablamos, Pablo lo dijo y nosotros lo decimos también porque nosotros también hablamos de eso, es una sabiduría escondida. Escondida, hermano. Pablo dice, mira lo que dice el versículo 7. Ahorita vamos a hablar de los gobernantes, no se preocupen. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. De hecho, en el griego, se lo voy a leer un poco más apegado al griego, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la oculta. ¿Ven? No aparece no sabiduría, sino la oculta que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. O sea, era una sabiduría oculta, pero esa oculta implica que era un misterio. Y misterio, vamos a ver qué significa misterio. La palabra griega para misterio, que esa misma mysterium, se refiere a algo que estaba previamente oculto y que ahora ha sido revelado. No es misterioso en el sentido que nosotros hoy tratamos el misterio, sino que era algo que estaba oculto y que luego
es revelado. Pero también en el Nuevo Testamento no significa que es algo difícil de comprender. Esto es porque los que piensan o que han interpretado que era sabiduría que hablaban entre unos más elevados. Esta sabiduría, Pablo dice que es misterio, pero no misterio que es difícil de comprender para hablarse entre elevados, sino que es una verdad escondida en la mente de Dios. Y que obviamente por su espíritu le iba a dar a conocer en el tiempo oportuno. De hecho, Pablo menciona eso en Efesios. Acompáñame rapidito a Efesios. Efesios 1. Versículo, vamos desde el 9. Desde el 9 hasta el 12. Alguien que lo lea, por favor. 9 al 12. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces ven que Dios dio a conocer el misterio de su voluntad. Y Pablo dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Y luego cuando dice que el cumplimiento de los tiempos, él iba a reunir las cosas tanto en el cielo como en la tierra. Y también, obviamente, pues dice también en el 11, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad. 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar, seamos para alabanza de su gloria. Y vemos de nuevo, pues que el misterio allí se dio a conocer, nos ha dado a conocer el misterio. O sea, estaba oculto, ya no, ha sido revelado. Estaba escondido en Dios, ha sido entonces revelado. Ahora, sí había, pues usted sabe, pues que cuando el Señor, Dios el Padre, pues habla con la mujer con Adán y con Eva en la caída y con la serpiente, pues usted sabe pues que ahí está en lo que se conoce como el protoevangelio. Pero no había detalles, había grosso modo, ¿me entienden? Grosso modo, ahí como que sí, y ellos creyeron por fe en eso sin mucho detalle. ¿Se acuerdan que Pedro dice que inquirieron viendo en qué, o sea, estaban indagando para ver cómo era, pero no dieron? O sea que sí Dios fue dando pistas, pero el misterio se vino a revelar totalmente en Cristo. Y grábate esto, se vino a revelar totalmente en Cristo. Totalmente en Cristo. Los más grandes pensadores de los días de Pablo, los más grandes filósofos, inclusive antes de Pablo, no habían descubierto ni los que vinieron después, ni los que hay hoy, porque aún los que hay hoy quedan todos confundidos con el evangelio, quedan locos. Ahora imagínense, con toda la luz que tienen, imagínense los que estaban antes de Pablo y los días de Pablo que no tenían la suficiente luz, obviamente jamás la habrían descubierto, porque era una sabiduría oculta. Y es oculta a nivel de que solo el Espíritu Santo entonces la revela. En ese sentido es misterio, en ese sentido es oculta. Estaba oculta a la mente de Dios y era un misterio porque no se conocía y Dios la reveló por su Espíritu a sus hijos. Ahora, hay algo interesante que vemos aquí en el versículo. Dice que Dios, esa sabiduría estaba oculta desde antes de los siglos, o sea, antes de que fuera creado todo. Y yo les puse esto aquí para que lo puedan meditar. La sabiduría salvadora de Dios es la más antigua que existe. O sea, la sabiduría, la gente reconoce que la sabiduría más antigua, humanamente hablando, es la oriental. Te van a hablar de Confucio,
tengo un montón de gente por allá. Sin embargo, la sabiduría más antigua no es la oriental, hermanos. Es la divina. Y si quieren comprobarlo, pónganse a Proverbios 8, donde se habla de la sabiduría y dice quién estaba al lado de Dios cuando se creaba todo. Y bueno, pueden leerse luego con calma ese proverbio. Pero ya existía antes de la fundación del mundo, dice Pablo aquí. O sea que esta sabiduría avergüenza al hombre, no solo porque el hombre no la entiende, sino que es más vieja de lo que el hombre puede suponer. Y todo intento de sabiduría, después de la sabiduría, siempre va a ser una imitación de la verdadera sabiduría. Dios determinó entonces esta sabiduría de antemano para nuestra gloria. Ahora, qué tremendo eso, como este plan de Dios maravilloso, misterioso, en el sentido que ya les expliqué, misterio, oculto, escondido, como en este plan Dios también, como menciona Efesios, Dios nos ha predestinado. Y nos ha predestinado para su gloria. Entonces esta sabiduría tiene como fin, obviamente como vemos aquí, como fin, nuestra gloria. O sea, esta no es una sabiduría para creernos intelectuales, no es una sabiduría para creernos más buenos, no es una sabiduría para creernos más dignos que otros. Es una sabiduría que tiene como enfoque llevarnos a la gloria. Ahora, esa palabra gloria, ¿qué implica aquí? Ahí pueden leerlo, abarca todos los beneficios de la salvación, todos los beneficios de la salvación, incluye toda la excelencia y bendición que Cristo ha asegurado para su pueblo. Algo parecido dice Romanos 5:2. Pero cuando dice que esta sabiduría, que es Cristo y este crucificado, dice que Dios ha predestinado para nuestra gloria, está diciendo Pablo allí, que gracias al sacrificio de Cristo tenemos acceso al Padre. Que gracias al sacrificio de Cristo tenemos perdón de pecados. Que gracias al sacrificio de Cristo tenemos una esperanza de gloria. Que gracias al sacrificio de Cristo, amén. Bueno, hay unos vivos por ahí. Dice Efesios que gracias al sacrificio de Cristo estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Verdad? Estamos allí ya. Ahí hay un puesto que dice Evaristo, hay un puesto que dice Eric, hay un puesto que dice Tiffany. Estamos sentados allá. Es cuestión de que complete el tiempo que tiene que completarse y vamos a ocupar nuestro puesto. Eso ya está allí. Cristo lo consiguió para nosotros. Esa es nuestra gloria. Pero, hermano, hay una gloria que nosotros no valoramos y una de las glorias que esta sabiduría consiguió para nosotros es la oración. ¿Cómo nos cuesta como cristianos orar? Y a veces cuando me quedo por ahí, o como hoy que me quedé allá atrás, yo los voy viendo. Y yo no sé, a veces pues sí es el estilo, algunos oran en su mente. Esa siempre será la mejor excusa porque es brutal. Digo, nadie, a menos que alguien lea la mente aquí, si hay alguien levante la mano para pagarle un billete para que me investigue a todos los hermanos a ver cuál ora y cuál no ora. Pero nosotros menospreciamos tanto la oración, hermano. La menospreciamos. Y sin Cristo nuestra oración no sirve. Porque Dios no escucha nuestras oraciones si no es por Cristo. Sean presentadas todas nuestras peticiones delante de Dios por medio de... Hace falta que explique lo que dice Colosenses, lo que dice inclusive Efesios, lo que dice Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo es quien traduce nuestras oraciones. Y el mismo Espíritu Santo es una gloria que Cristo consiguió para nosotros. Porque Él dijo, no los dejaré solos, sino que enviaré a otro consolador. Les conviene que yo me vaya. Porque ustedes aquí me tienen lo que están aquí, pero cuando yo me vaya, todo el mundo podrá tenerme por el Espíritu. O sea, entendemos el tamaño de las bendiciones que tenemos en Cristo y las glorias que tenemos en Él. Pero realmente nosotros como creyentes estamos valorando las glorias que Dios ha conseguido, que Cristo ha conseguido para nosotros. O sea, Cristo te consiguió que puedas orar y tú no estás orando. Cristo te consiguió que tú puedas elevar tu oración a Dios. No como un Dios pagano que no te está escuchando, sino un Dios todopoderoso que sí te escucha. Y tú dices, no me gusta orar, me da pereza orar. ¿Me entiendes? O sea, Dios consiguió eso antes de crearte y de crear este piso donde está y de crear todo donde estamos ahorita, el mundo que nos sostiene. Antes de eso ya Él diseñó toda esta gloria para ti. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? La menospreciamos. Las menospreciamos.
Tenemos perdón de pecado. ¿Y cuántas veces vivimos sin pedir perdón? Tanto a Dios como a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos acostamos o pecamos y decimos, luego me arrepiento? Más tarde, voy a esperar como unos 10 y ahí yo pido perdón. No estamos aprovechando la sabiduría de Dios en Cristo y aprovechando bendecirnos con las glorias que Cristo consiguió para nosotros. Te digo una gloria también que Cristo consiguió para nosotros en su sabiduría. Que tú puedas orar por tu hermano. Tu hermano necesita oración. Tu hermano necesita oración. Claro, a veces no oramos ni por nosotros, que vamos a orar por un hermano. ¿Entiendes? Si ni por nosotros oramos, ¿qué vamos a orar por nuestros hermanos? ¿Sabes qué otra gloria ha conseguido Dios para nosotros y tampoco la aprovechamos? La paz de Dios. Parece que Dios hubiese conseguido el estrés para nosotros. Que Cristo vino, fue crucificado para darnos estrés, porque el cristiano vive más estresado que en paz con Dios. ¿O estoy hablando mentiras, hermanos? Justificado soy para con Dios. Tenemos, justificados soy por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de, ¿se dan cuenta? No sé si están entendiendo. O sea, todo acceso a Dios que podamos tener, toda bendición es mediada por Cristo. Pues y esto siempre me causa un poco de admiración mala o de sorpresa, ver cómo las iglesias o se dirigen directo a Dios o si no, todo es al Espíritu Santo y dejan por fuera al que une todo. ¿Vieron lo que leyó la hermana en el pasaje de Efesios? Que une todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Quién las une? Cristo. Y ahí viene otra bendición. Tú estás unido a Dios por medio de Cristo, hermano. ¿Qué bendición? O sea, al Creador, al Todopoderoso, tú estás unido a Él por medio de Cristo. Y eso se planificó antes de crear el mundo y hoy se está cumpliendo en tu vida. Y Pablo dice, esa es la sabiduría que hablamos. Ahora esto, ¿hay alguien aquí que no puede entender esta sabiduría? Creo que todos la podemos entender y todos la podemos aprovechar. No necesitamos venir con secretos misteriosos ni con palabras rebuscadas. Simplemente explicar el Evangelio y la gloria que Cristo ha conseguido para nosotros con el Padre. Así que piensa de ahora en adelante, considera pues. Te digo una gloria que el Señor ha conseguido para nosotros y que de 500 años para acá podemos disfrutarla como, mira hermanos, hay un montón de muertos, literales, no en vida, que desearían que si te vieran hoy y vieran lo que tienes ahí como el hierro, ¿verdad? El hierro. En medio de sus piernas allí, ¿ves? ¿Qué es? Una Biblia. O sea, hermano, esto es una bendición que el Señor nos ha permitido conseguir. Y no la leemos. O sea, si te vieran un montón de creyentes que se han muerto a lo largo de la historia y te vieran que tú tienes una Biblia y no la lees, se saldrían de sus tumbas y te agarrarían a tanganazo, hermano. Porque no leemos nuestra Biblia. Y eso también es una bendición. ¿Qué es una bendición? La palabra de Dios plasmada aquí en un cuaderno, en un libro que puedan leer. Es una bendición que no aprovechamos. Si quieres saber cuáles son esas otras bendiciones, te lo dejo de tarea, pero ahí están en Efesios 1, del capítulo, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21. Ahí están todas las bendiciones. Capítulo 3, versículo 19, te lo leo para que lo veas. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es una bendición que hemos tenido en Cristo. ¿Nos dejamos ser llenos? ¿Estamos conociendo más a Cristo cada día? No, ve, te estoy leyendo una. 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor de Cristo. 16, del mismo 3.
que Dios conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con poder de su espíritu en el hombre interior. Imagínate esa bendición espiritual que tenemos por Cristo. O sea, cuando te sientes débil, tú no digas, ay, me siento débil. Y ahí está la gloria que Dios ganó para ti, la bendición que Dios agarró y dice, oye, yo puedo ser fortalecido. Mira, aquí dice, yo tengo esa bendición y no la estoy reclamando, tengo el bono aquí y se me va a vencer. Mira, ok, wow, me siento débil. Mira, dice que me conceda conforme a la riqueza de su gloria. Ahora, conforme a la riqueza de su gloria, ¿cuánto es poquito? Mucho, infinito. Dice, ¿qué se me puede conceder? Ser fortalecidos con poder de su espíritu en el hombre interior, o sea, en tu interior, para que puedas de verdad ser fiel. Hermanos, búscalos allí, te repito, ahí están todas esas bendiciones. ¿Sabes qué otra bendición hay aquí? Imagínate, y voy a parar con esta ya, porque si no me quedo hablando, predicando de Efesios y no de Corintios. Pero mira el versículo, capítulo 3, versículo 10. Escucha esto, hermanos. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno. ¿Se dan cuenta las conexiones? Conforme al propósito eterno que se llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. No. ¿Se dan cuenta? Pero la iglesia bíblica La Roca está mostrando al mundo la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo? En tu trabajo está mostrando la infinita sabiduría de Dios. O en tu trabajo no estás mostrando la sabiduría de Dios, sino sabiduría humana. O sea, mira que una de las bendiciones es que la iglesia pueda mostrar la infinita sabiduría de Dios. O sea, entiéndanme, hermanos. O sea, Dios nos rescató. Dios nos dio a conocer el evangelio, su sabiduría, para que nosotros obtengamos las glorias que esa sabiduría abarcan. Y quiere Dios que demos a conocer esa sabiduría al mundo. Y te lo pongo más brutal, como dice otro. No solamente tu vecino, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu compañero de colegio, universidad, escuela, va a sorprenderse con la sabiduría de Dios mostrada por medio de ti, sino que dice que hay seres espirituales sorprendidos. O sea, ¿tú me entiendes eso? O sea, que hay un demonio que se puede sorprender y dice, wow, Barito, ¿cómo este hombre es íntegro en su trabajo, Dios? Y hay un espíritu que es impresionante. O el demonio dice de que, no necesita que lo empuje. ¿Tú eres de eso? De que el demonio va a molestar, dice, no, ya lo hizo todo. Pues a ver a quién busco, Hay muchos cristianos que los demonios dicen, no necesito. El diablo, oye, andan de fulanito. Seguro Satanás, ese fulanito está más enredado. Porque no estamos mostrando la multiforme sabiduría de Dios. Hermano, las bendiciones de Dios tenemos que reflejarlo en la práctica. Ya esas son aplicaciones, porque las aplicaciones al final de toda la porción van a estar, porque pensé darlo todo, pero ya yo creo que con esas aplicaciones tienen, ¿verdad? Tienen para entretenerse un rato. Pero quiero terminar entonces con esta diapositiva. La idea del apóstol es que el plan de redención, al que aquí llama la sabiduría de Dios, fue concebido desde la eternidad en la mente divina, más allá del alcance de la comprensión humana. Ojo, sin embargo, en el Evangelio, esta sabiduría ha sido revelada para salvación de los hombres. ¿Entienden? O sea, estaba escondida. Ninguna mente la imaginó, porque estaba eternamente en la mente de Dios. No la podíamos obtener por nosotros. Repito el nombre de esta porción, el título, la reveló el Espíritu. Sin embargo, sin embargo da sentido a todo. En el Evangelio, esta sabiduría ha sido revelada para salvación de los hombres. En el Evangelio, cada vez, imagínate que tú prediques a alguien en el Evangelio, estás hablando de la sabiduría de Dios, y esta persona puede pasar de ser un inconverso a un maduro. ¿En qué sentido? Un perfecto, a un completo en Cristo. O sea,
Lo oculto que estuvo por muchos siglos oculto, Dios lo reveló por medio del Evangelio y de Jesucristo. Y ahora nosotros, mira tú esta locura. Mira, te voy a poner para que entiendas, porque yo creo que no me han captado la fuerza del pasaje. Te lo voy a poner así. Y no me digan aquí que no, porque aquí le voy a agarrar y lo voy a tirar. A veces, cuando tú te enteras de una noticia que nadie sabe, o sea, un chisme que nadie sabe, y llegas a tu grupo de amigos, pero te enteraste que otro amigo ya se están riendo, Y ya te enteraste que en el grupo vas con otro amigo que también se enteró. Y van los dos y llegan al grupo mayor de 10 personas. ¿Y qué hacen? No, yo lo cuento, déjame contarlo a mí. No, yo lo cuento, déjame. ¿Por qué? Porque hay un gusto en que algo que nadie sabe que yo voy a revelar. Solo que es bochincha, puro bochincha. Ahí es donde nos deleitamos. O estoy hablando mentira, hermano, que salga grabado en la cámara que ustedes dicen amén por eso. ¿Verdad? Porque bien que son así. No, yo lo cuento. No, yo lo cuento, déjame contarlo a mí. Ay, es que yo le pongo más gracia. Es que yo lo cuento más picante. Hermano, no me tienen que decir amén. O me pongo a decir nombres. Gracias, Evaristo. Hay un honesto aquí. Hermanos, así son. Bueno, mi esposa también es honesta. Ya te dice, yo también. Ale también. Alex también. Bueno, hay 3 honestos. Señor, por estos 3 honestos no destruirá la roca. Imaginémonos que esa misma intención nosotros, porque el evangelio estaba oculto y ha sido revelado. ¿Y sabe quién lo puede dar a conocer? Imagínate, cada uno de ustedes. Entonces imagínate todo apasionado por eso. Ven acá, mira, ven acá, Sandy, ven acá. Mira, téngalo el evangelio alguna vez. Y que no. No. Ay, papá, es mi oportunidad. Somos así, ¿verdad? Lo ocultamos más, gracias. Hay otro cuarto honesto aquí ya. Wow, hermanos. En serio somos así. En lo carnal, allá va eso. Es un deleite contar lo que nadie sabe porque yo soy el que traigo la última. Ey, fulano siempre trae las últimas. De hecho, hay halagos para decir que, hey, ¿de dónde tú sacas siempre esa información? Papá, tengo mis fuentes. Pero yo te digo algo también. Tú también tienes tus fuentes. Haz fuentes hacia las fuentes. ¿Por qué entonces no predicas? Porque no le compartes el evangelio a nadie. Pero el bochinche sí lo riega de una. Quinto, salió otro honesto aquí. Y este arrepentido, penitente. Gloria a Dios por este penitente. Exacto. Hermanos, que nuestra vida sea diferente. O sea, Dios ha revelado su sabiduría. Y te digo algo tremendo, hermano. Si tú estás aquí hoy, ponte a pensar en esto, es porque alguien te reveló que estaba oculto. Y tú estás aquí. Pero cuán egoísta está siendo que hay personas que tienen esto oculto y tú no se lo revelas cuando tú lo recibiste, cuando te lo revelaron. Ahora, ¿tú das gracias a Dios que se te reveló? Sí, ¿verdad? Sí. Yo doy gracias a Dios que se me reveló. Bueno, ponte a pensar que otro que no se le ha sido revelado y que tú puedes ser un agente de revelación a esa persona, mañana dirá gracias. Gracias, Señor, porque Eri me compartió el mensaje de salvación. La sabiduría predestinada para mi gloria desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que pensar de esa manera, hermanos. Tenemos que dejar de ver el evangelismo como lo trivial. Mira, una de las aplicaciones, voy a irme nada más acá, porque esa estaba al final, pero no te copies las otras. Lo que pasa es que de estos versículos sí saqué como 20 diapositivas, pero... ¿Qué se hizo? Ajá. Mira el tercer punto. Concéntrate, no seas chismoso y no vean los otros dos. Nunca trates el evangelio como algo básico o aburrido. Aún los grandes hombres de este mundo no pudieron comprenderlo por sí mismos. Ya, listo, no ves más. ¿Entiendes? O sea, el evangelio es algo grande que tenemos en nuestras manos.
Por lo tanto, hermanos, a nosotros nos corresponde revelarlo. Hagamos nuestra tarea, porque Dios quiere, por medio de su iglesia, mostrar su infinita o multiforme sabiduría. Hagamos nuestra labor, hermanos. Este pasaje nos llama a eso. Y seamos agentes, como dice alguien por allí, un programa, no me acuerdo, es libertando a los cautivos, revelándole lo oculto del Evangelio para que sean libres. Su velo, que no les permite ver la gloria, pueda caer por medio de la locura de la predicación. Vamos a orar para cerrar y después pasamos a las preguntas. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has revelado a Cristo. Por medio del Espíritu Santo nosotros llamamos a Cristo Señor, llamamos a Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amo, pero también nuestro hermano, también nuestro mediador, nuestro intercesor. Muchas bendiciones que Cristo representa en nuestras vidas, estas bendiciones de la gloria. Ayúdanos a valorarlas más cada día, ayúdanos a poder gozarnos en ellas, ayúdanos a deleitarnos en las glorias que has conseguido Jesucristo para nosotros y que podamos también nosotros llevar este mensaje que ahora ha sido revelado a otras personas, Señor. Ayúdanos a hablarles a otros de ti. Quita nuestra timidez, quita nuestra pena, quita nuestro miedo y ayúdanos a poder hablar sabiduría con las personas que tú pones en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a poder hablarles de ti, a poder mostrar el Evangelio y que tu Espíritu Santo haga el resto. Pero ayúdanos a hacer nuestra labor, ayúdanos a ser eficientes, a ser responsables, a ser personas que hasta nos deleitemos, Señor, en poder hablarles a otros de ti. Muchas veces en nuestras conversaciones lo que menos se nota es el Evangelio. Muchas veces en nuestras conversaciones lo que menos brota es palabras de edificación, palabras de gracias para el que está caído, para el que está sufriendo, para el que está esclavo del pecado. Como mandé en el grupo en antes, Señor, también en antes mandé sobre la consejería. Muchas veces las consejerías son banales y mundanas en lugar de cristocéntricas y espirituales. Entendiendo que el problema del hombre no es solo lo material y no es solamente y mayormente su carne, sino su espíritu. El problema más fuerte es lo espiritual. Por eso tú nos resucitas y nos das vida en Cristo. Así que te pido que nos ayudes y nos alientes, que tu Espíritu Santo nos motive a evangelizar, a hablarles a otros de ti y a llevar este mensaje que estuvo oculto a ellos para que puedan ser iluminados y venir a ti, Señor. Es mi oración también que nos ayudes a ser efectivos no en nuestro discurso, sino efectivos por el Espíritu Santo. Que no seamos efectivos en nuestra capacidad ni elocuencia, sino en el Espíritu Santo que toque corazones y ablande corazones, transforme corazones de piedra en corazones de carne y así puedan conocerte, Señor. Ayúdanos, úsanos como herramientas y como dijo el apóstol Pablo, oramos también para que abras oportunidad específica también para la predicación donde se necesita. También que nos ayudes a discernir los momentos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esto. Nos consueles también en el camino ante el rechazo, ante la burla, ante el menosprecio, pero también que nos fortalezcas en tu espíritu para entender que eso ha de pasar, pero nuestro compromiso contigo va más allá de esto que pueda pasar aquí, porque tenemos una misión más allá de lo terrenal. Fortalece a tu iglesia y que esta palabra, Señor, pueda ser puesta en práctica y pueda quedar aquí toda esta semana en reflexión, meditando, orando y animándonos a practicar. En el nombre bendito de Jesús pedimos todo esto. Amén.